La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Que Dios bendiga a cada persona. Gracias a Dios por usted que tiene hambre y sed de la verdad. Y esta verdad, como usted la está escuchando constantemente, debe de amarla, debe de obedecerla. Ponerla en práctica trae las bendiciones más grandes que usted ni siquiera se imagina. Son verdades que producen la bendición más grande. Es de libertarnos de las cadenas del pecado. Y al mismo tiempo, el colocarnos en Cristo nos libra de toda condenación. Esto nos da totalmente la bendición grande y poderosa. El colocarnos en Cristo nos da la bendición que todo nuestro pasado es borrado y comienza completamente. Cada individuo que se establece en Cristo comienza una nueva relación con Dios. Y a partir de allí su cuenta es nueva, una cuenta transparente, una cuenta de gozo y de paz. Iremos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, verso 10 y verso 11. Hace días venimos hablando sobre este interesante pasaje con el título La cizaña. La cizaña que realmente es puesta por Satanás en el corazón del individuo y por ende también lo convierte a la persona en una cizaña que nunca jamás es de bendición en el reino de Dios. Pero una vez que la persona reconozca su pecado, se humilla, se arrepiente, entonces Dios le bendice poderosamente. Trae los cambios que esta persona necesita para vivir una vida gloriosa y excelsa delante de Dios y de los hombres. Y el apóstol Pablo nos enseña: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero quiero decir esto, dice Pablo: esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no debe de dedicar su tiempo entonces a obrar la voluntad de las naciones participando en el exceso con vino y partidas de beber. ¿Por qué? Las naciones en toda la faz de la tierra se han dado a fabricar toda clase de vinos. Pero ¿cuál es el resultado? Grandes accidentes que cuestan miles de billetes a las aseguradoras. Los bancos pierden cantidades grandísimas por estos accidentes causados por personas borrachas. Otros ciertamente han perdido tantas riquezas de bendiciones que han quedado en las calles por causa del alcohol. Las naciones ciertamente vemos por los anuncios de la televisión cómo nos presentan las mujeres con una sonrisa. Se buscan esas mujeres que tienen toda la dentadura completa y que se ven físicamente bien saludables, jóvenes, dinámicos.
presentan ahí con sus cervecitas en las manos, la botella en la mano, mostrando su etiqueta, pero no muestran el otro lado de la moneda. Cuando ya el hombre perdió casas, perdió su cónyuge, sus hijos, sus hijas, su trabajo, su negocio, no sacan a esos vomitados que están orinados, sucios, malolientos. Eso no lo sacan bebiendo porque no les conviene a las compañías fabricadoras de ese veneno. Y por lo tanto, vemos el desastre. Y dice Dios a los que ya nos convertimos en el Evangelio: basta ya de haber pecado, basta ya de haber sido borrachos, idólatras, estafadores, avaros, ladrones, asesinos, basta ya. Entonces, primero de Pedro, capítulo 4, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de todo eso. No vuelvan hacia atrás. No vuelvan al camino torcido que han dejado. Caminen por la senda recta, que es la senda de la vida, la senda de la esperanza incorruptible, inmarcesible de gloria. Por lo tanto, manténganse amando a Dios sobre todas las cosas. Aunque aquella gente que hemos dejado atrás, dice el apóstol, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan y os maldicen. Pero ¿qué importa? Porque toda maldición y todo ultraje que ellos lanzan contra de nosotros, como no tenemos el derecho de recibir esos ultrajes y esas maldiciones, dice Dios, yo las regreso contra la cabeza de ellos. Entonces Dios lo que hace es transformar todas esas maldiciones en bendiciones en nuestras vidas. Entonces, Proverbios 4:4, a todos aquellos que aparentemente eran nuestros amigos, los que dejamos atrás, les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos con ellos, que ya no andemos con las botellas de licor ni con las mujeres de abracete para arriba y para abajo. De ahí nos sacó Dios, de esa depravación, de ese desenfreno de disolución. Y por lo tanto, ahora ellos procuran ultrajarnos, todos enojados. ¿Qué importa que se enojen? Ellos no se dan cuenta de que ellos siguen encadenados, mas nosotros estamos libres por la gracia del poder de nuestro Dios, porque escuchamos la palabra y creímos a la palabra de Dios. Pero Pablo, en otras porciones bíblicas, nos habla acerca de eso también. Pero continuando con el apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 5, dice Pedro: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Serán juzgados, y también su paga será en el lago que arde con fuego y azufre. Antes que eso venga, mi amigo, abrace a Jesucristo, al Hijo de Dios. Crea en Él con toda certeza, que esa fe en Cristo Jesús jamás de los jamases lo llevará a la derrota, sino de triunfo en triunfo, de eternidad a eternidad, en el gozo, en la paz, en el amor, en la armonía y en la libertad, en el regocijo y en la gran misericordia, en esa gran compasión en que viviremos por todos los siglos. Ahora, podemos decir con toda certeza, sino que debe dedicarse ahora a producir los frutos del Espíritu de Dios. Hoy que Dios lo ha cambiado, me refiero a los evangélicos en Cristo Jesús,
ahora que usted y yo hemos sido cambiados por el poder de Dios, debemos dedicarnos a producir los frutos del Espíritu de Dios. Esos frutos es producido prácticamente por el mismo Espíritu que habita en nuestra propia vida, porque desde el momento que fuimos arrepentidos, invitamos a Jesús a venir a nuestra propia vida. Dios nos perdonó en Cristo y derramó de su Espíritu sobre nuestras vidas, sellando nuestro ser con el poderoso sello de su Espíritu. Eso se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Ahora bien, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, cuando somos capacitados por Él, entonces, de una forma espontánea, comienza a manifestarse los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nuestro carácter es un carácter diferente. Pero antes de eso, Dios mío, las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, en Gálatas 5, verso 19, encontramos que cuando no éramos cambiados, Dios mío, teníamos una serie de clases de pecados espantosos, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y además éramos envidiosos, algunos eran homicidas. El pecado de envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, ciertamente nos tenían marginados, apartados para condenación, para eterna perdición. Pero gracias a Dios que Dios nos envió su palabra a tiempo, el mensaje de los cambios, el mensaje de la sanidad, de la vida, de la esperanza. Y recibimos esa palabra y nuestro corazón ha cambiado, gracias a Dios. Pero los que no han cambiado, Pablo dice estas palabras acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es, los que practican toda clase de pecado. Pero aquellos que ya hemos sido justificados, regenerados, limpiados con la sangre de Jesucristo, que ya fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo, entonces ahora estamos llenos del Espíritu, el cual nos hace producir frutos maravillosos. Los frutos del Espíritu, número 1, es amor. La persona que es llena del Espíritu de Dios porque recibió a Cristo, tiene amor. Se refleja ese amor para con sus semejantes. Otra de las bendiciones, cuando la persona ha sido cambiada, esa persona tiene gozo. Esa persona no vive en tristeza, ahora vive en gozo. También otra tercer cualidad es la paz. Ya no tiene aquella guerra interna, aquel desespero que sentía antes por causa de su pecado. Hoy tiene paz. También tiene paciencia porque el Espíritu de Dios le hace producir paciencia. Antes era todo sofocado, desesperado, pero hoy es tranquilo. No solamente es tranquilo, es decir, no solamente es una persona pacífica, es un pacificador también. Entonces, primero, la persona goza del amor. Segundo, del gozo. Y tercero, participa ciertamente de la paz. Y en cuarto lugar, participa del cuarto fruto, que es la paciencia. La benignidad. En quinto lugar, esa bondad. La persona que tiene la llenura del Espíritu Santo es una persona tierna, una persona benigna.
y además es una persona bondadosa. No es tampoco incrédula, sino es una persona cargada de fe. Cree en el poder del Altísimo, en el poder de la palabra. Y por lo tanto, ve la gloria de Dios manifestada con poder en su propia vida y en la vida de los suyos porque tiene fe. Entonces, otra de las cosas que posee la persona llena del Espíritu de Dios es mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no existe ley. Contra estas cosas no hay ley que la contradiga. Número 1, al fruto del amor. 2, al fruto del gozo, al fruto de la paz, al fruto de la paciencia, al fruto de la benignidad, al fruto de la bondad, al fruto de la fe, al fruto de la templanza y al fruto de la mansedumbre. Son 9 frutos del Espíritu. Contra estas cosas no existe ley, jamás, en ninguna parte del mundo. Aunque muchos locos se oponen a esto, pero se dan cuenta que su oposición los condujo a la destrucción eterna, porque esta ley espiritual derriba a los contrarios, pero aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas, todas estas bendiciones abundan dentro del corazón, del alma, del ser total del hombre. Entonces, ¿cuán importante es haber recibido a Jesús? Si usted no goza de estas bendiciones mencionadas en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, entonces debe de humillarse, debe de pedir perdón a Dios y apartarse de todo pecado y pedir a Dios que le llene de su Santo Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, por lo tanto, el ser moderado y de juicio sano forma parte de los requisitos también para los que son superintendentes cristianos, es decir, para aquellos que presiden como pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, misioneros, diáconos, diaconisas y demás miembros del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 1 al 3, el apóstol dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y aquí vienen las reglas, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, que quiere decir bien centrado, con juicio sano. Entonces, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Una persona prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, tampoco pendenciero, mucho menos codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible y no avaro. Estos son los requisitos para ser un genuino siervo de Dios. Si estos requisitos no están en el hombre que preside una congregación, no pertenece a Dios. Se colocó a sí mismo o lo colocó la religión. Pero Dios no lo ha puesto, ni tampoco es hijo de Dios, sino uno que se ha metido a sí mismo. Ahora, el verdadero siervo de Dios no es dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no es avaro. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de los bienes de Dios? No soberbio, no iracundo,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas y terribles. Entonces, la vida preciosa en el Señor es de la manera que está descrita en la carta primera del apóstol Pablo a Timoteo, hablando de un liderazgo sano, precioso dentro de la iglesia. Han habido pastores que se han emborrachado, pero Dios los ha bajado del púlpito. No han prevalecido. Yo he sabido de algunos, que no quiero mencionar jamás sus nombres, que se dedicaron a estar tomando de escondidas, pero no pudieron permanecer con ese pecado bajo la carpeta. Dios los bajó del púlpito, algunos ya no viven y otros ya no pastorean. La razón porque se enfermaron por causa de estar bebiendo. Ahora bien, los siervos ministeriales, en el caso de los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Parece que en los días de Pablo los diáconos podían echarse sus copitas y les pide que no sean dados a mucho vino, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Pero en el día en que estamos viviendo, si usted es un diácono, no se lleve ni siquiera una copa a la boca, para que no lo vaya a tentar el diablo y lo empuje a andar borracho y cause tanto daño a la obra de Dios, porque le puede causar mucho mal eternamente su actitud. Ahora, los hombres y mujeres, tanto de edad avanzada, Tito capítulo 2, verso 2 y verso 3. Le dice Pablo a este joven llamado Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así deben de estar los ancianos. Las ancianas asimismo sean también reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Así Dios quiere a los creyentes en Cristo Jesús. En cuanto al joven llamado Tito, se le escribe diciéndole que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, que esas ancianas se vuelvan maestras para las mujeres jóvenes, que les enseñen a estas mujeres recién casadas, a las jovencitas, amar a sus cónyuges y amar a sus hijos, que no sean vagas, que cuiden de su casa, que la arreglen, que no tengan tiradero de cobijas por un lado, zapatos por todos lados, que no se ocupen de andar en casa, sino que arreglen su casa, para que también su esposo se goce viendo una casa arreglada, el dormitorio arreglado. Esto es lo que Dios quiere. Entonces, las ancianas asimismo deben de ser reverentes. No calumniadoras, no esclavas del vino, pero maestras del bien. ¿A quién van a enseñar? A las jovencitas. Amar a sus maridos y amar a sus hijos. Y que estas señoras, jovencitas recién casadas, aprendan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que no sean repugnantes, rezongonas, sino sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y le dice Pablo a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence.
no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, en cuanto a los hijos, en especial los de los que presiden dentro de la iglesia. En Tito capítulo 1, verso 6. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén causados de disolución ni rebeldía. Esos padres que tienen esta clase de hijos que no sean rebeldes, que no tengan nada que decirse de ellos, pueden llegar a ser buenos líderes. Pero si no llenan estos requisitos, tampoco se deben de colocar ahí. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, cuando el apóstol Pablo trató el tema de la cena del Señor, reprendió a los creyentes, especialmente a los de Corinto. Los reprendió por ciertos abusos que estaban produciendo este tipo de borrachos en la congregación. Algunos llevaban su comida, bebida al lugar de reunión de la congregación. Eran tan rápidos para comer y beber y se emborrachaban. Deshonraban a sus hermanos necesitados, pues abusaban de la comida, de la bebida y no la compartían con ellos. En aquellos días pues se podía estar bebiendo un poco de bebidas alcohólicas. Pero Pablo tuvo que condenar rotundamente las actitudes perversas de los borrachos. Así cuando llegaba el momento de la celebración de la cena del Señor, algunos no estaban en posición de participar debido a los excesos, mientras que otros tenían hambre. Por eso Pablo dijo, uno tiene hambre, pero otro se embriaga. Es que no había una decencia, es decir, no había una rectitud de espíritu, de alma en la vida de estos creyentes. Entonces, por eso Pablo tiene que apretar con la ayuda de Dios las tuercas a través de la verdad para que esa gente se centre a ser verdaderamente creyente. Primero de Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. Tiene razón. Es que es un desorden que una iglesia tenga miembros borrachos. Eso no concuerda con toda la verdad. Si llegan borrachos para oír la palabra y si se arrepienten para los cambios, pues hay que recibir todos los borrachos que entren, pero nunca para que se conviertan en unos verdaderos miembros y sigan siempre borrachos. Eso no le agrada a Dios de ninguna manera. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.